Bienvenidos a esta presentación acerca de diagnóstico por imágenes en la pancreatitis autoinmune. Mi nombre es Diego Aberman, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y me desempeño en el Centro Rossi. Agradezco a las autoridades del Club del Páncreas por haberme invitado a formar parte de este curso. Los objetivos que nos planteamos para la próxima presentación son revisar los aspectos radiológicos de la pancreatitis autoinmune y las enfermedades asociadas que cursan con inmunoglobulina G4 elevada. Conocer las particularidades de los dos subtipos de la enfermedad y evaluar las características que permitan diferenciarla de sus principales diagnósticos alternativos, en especial versus el cáncer de páncreas. La pancreatitis autoinmune es una forma específica de pancreatitis crónica recurrente en cuya etiología participan mecanismos de autoinmunidad. Los pacientes se presentan clínicamente con ictericia y dolor abdominal, siendo una característica clásica de esta enfermedad la rápida respuesta al tratamiento con corticoides. En la histología hay densos infiltrados linfoplasmocitarios. La mayoría de las veces las células plasmáticas presentan fuerte marcación IgG4 y se asocia a diverso grado de fibrosis de tipo estoriforme, el cual es un patrón muy peculiar de fibroblastos agrupados longitudinalmente. Estudios basados en el perfil clínico e histopatológico de los pacientes revelan la existencia de dos subtipos de la enfermedad con particularidades inherentes a cada una de ellas. La pancreatitis autoinmune tipo 1, linfoplasmocítica esclerosante, representa el compromiso pancreático de una enfermedad multisistémica autoinmune mediada por inmunoglobulina G4. La pancreatitis autoinmune tipo 2, ductocéntrica idiopática, comparte aspectos con el tipo 1, sin embargo no cursa con elevación sérica ni depósitos tisulares IgG4 y se considera una enfermedad propia y exclusiva del páncreas. En este cuadro resumimos los rasgos de cada una de ellas con características epidemiológicas, clínicas e histopatológicas que contribuyen a diferenciarlas. Debido a lo heterogéneo de la enfermedad, el diagnóstico preciso de pancreatitis autoinmune continúa siendo un desafío complejo que requiere un abordaje multidisciplinario y en el que se tienen en consideración diversos elementos. Existen múltiples guías de recomendación y manejo clínico para la pancreatitis autoinmune, entre las que se destacan las guías coreana, japonesa, guías ISOR propuestas por la Mayo Clinic y las guías de la Asociación Internacional de Pancreatología, que publicaron en el año 2011 un consenso de criterios diagnósticos para la pancreatitis autoinmune. En este consenso colocan a las imágenes, en particular a la resonancia magnética, en un lugar de protagonismo relevante. Proponen 6 criterios diagnósticos cardinales, entre los cuales 4 de ellos son protagonistas las imágenes. Hallazgos parenquimatosos pancreáticos, imágenes ductales, compromiso de otros órganos, evidenciable a través de hallazgos radiológicos típicos, y respuesta a los corticoides también documentado a través de las imágenes. Los demás criterios en los cuales la radiología no interviene son serología e histología. Volvamos por un segundo a la histología para recordar sus características, que son las que luego vamos a intentar documentar en los estudios radiológicos. Inflamación con densos infiltrados linfoplasmocitarios de distribución periductal, fibrosis con compromiso del parénquima pancreático y extensión peripancreática, cambios vasculares caracterizados por venulitis obliterativa. El rasgo radiológico distintivo en esta patología es un agrandamiento del páncreas, habitualmente difuso, en algunas ocasiones de tipo focal. Existe pérdida de la fisonomía glandular acinar, presentando sus bordes un aspecto liso, sin forma, resultando en el denominado páncreas en salchicha. Vemos aquí una imagen de tomografía computada con contraste intravenoso adquirida en fase parenquimatosa pancreática y una resonancia magnética secuencia T2 con supresión grasa. Se visualizan los aspectos radiológicos típicos con aumento de tamaño difuso del páncreas y bordes lisos.
Vemos que frente a la pancreatitis aguda clásica, en la pancreatitis autoinmune no encontramos o son mínimos los cambios inflamatorios del tejido graso peripancreático. La pancreatitis autoinmune tiene un patrón de refuerzo por contraste muy característico. Debemos realizar estudios dinámicos obteniendo imágenes en fases parenquimatosa pancreática, fase portal y fase tardía. La fibrosis progresiva y el ensanchamiento del espacio extracelular presentes en esta enfermedad se traducen en un comportamiento vascular muy típico, consistente en hipoperfusión difusa en la fase parenquimatosa, con realce sostenido e intenso en fase tardía. Tenemos aquí una resonancia magnética secuencia T1 con supresión grasa, con contraste intravenoso, con imágenes en fases parenquimatosa, portal y tardía. Veamos cómo en fase parenquimatosa, en la cual el páncreas normal debería tener su máximo refuerzo, aparece por el contrario francamente hipovascular. En fase portal comienza a reforzar, pero veamos cómo en la fase tardía tiene un refuerzo intenso mucho mayor que en el resto de los tiempos vasculares. El signo del halo es la manifestación radiológica de la extensión extrapancreática de los cambios inflamatorios y la fibrosis. En resonancia magnética se presenta como un reborde en anillo peripancreático, típicamente con baja intensidad de señal en secuencia T2 y con realce sostenido y tardío luego de la inyección del contraste intravenoso, como señalizamos con flechas en este ejemplo. Es un signo altamente específico para esta enfermedad, aunque poco sensible. La evidencia bibliográfica muestra su presencia en 12 al 14% de los pacientes según distintos reportes publicados. Otra imagen con signo del halo. Obsérvese el reborde de tejido francamente hipointenso en secuencia T2 rodeando la totalidad de la superficie del páncreas. En tomografía computada podemos observar también el signo del halo, aunque con cierta mayor dificultad que en resonancia magnética, debido a la menor resolución tisular que este método tiene. Vemos en estas imágenes, en plano sacial y coronal, en fase portal, un ribete hipodenso más notorio en relación a la cola de la glándula. Las secuencias de difusión son un complemento a las imágenes morfológicas de la resonancia magnética, brindando cierta información funcional. Reflejan el movimiento de las moléculas de agua en el interior de un tejido determinado. La gran proliferación celular, conformada por linfocitos y plasmocitos, determina en esta enfermedad que exista limitación al libre movimiento de las moléculas de agua y origina, por lo tanto, restricción en secuencia de difusión con señal hiperintensa y caída de la misma en el mapa de coeficiente de difusión aparente. Incluso cuando se cuantifica, los valores de restricción en la pancreatitis autoinmune son más bajos que para el resto de las enfermedades, incluso el cáncer. Característicamente, la restricción suele ser difusa o eventualmente multifocal, a diferencia del adenocarcinoma, donde típicamente es focal. La secuencia de difusión es de utilidad también como biomarcador de respuesta al tratamiento con corticoides. Incluso la posibilidad de medir los valores brinda una herramienta no solo cualitativa, sino también cuantitativa, mucho más objetiva. Veamos en este paciente cómo la resonancia magnética, luego de 8 semanas de tratamiento corticoideo, muestra no solo franca disminución de tamaño del páncreas, sino también ausencia de restricción en difusión. Repasando los conceptos que vimos hasta aquí, el páncreas normal es el órgano con mayor intensidad de señal intrínseca en secuencia T1. Se postula que esto se debe al alto contenido proteico de las células acinares ricas en proenzimas. En la pancreatitis autoinmune, los cambios inflamatorios provocan una caída difusa de la intensidad de señal, observándose al parénquima hipointenso en relación al hígado o a sectores no afectados de la propia glándula. Secuencia difusión, signo de restricción difusa, de bordes rectos, bien delimitados. En secuencia T2, sectores levemente hiperintensos y signo del halo, con baja señal en esta secuencia. En fase postcontraste, franca hipoperfusión en tiempo parenquimatoso pancreático, con refuerzo tardío y sostenido del parénquima.
También vemos el realce tardío del ribete capsular que corresponde al signo del halo. Las características radiológicas descritas hasta aquí han sido ampliamente estudiadas y publicadas en la literatura. La enorme mayoría de los trabajos son concordantes en cuanto a los hallazgos imagenológicos y a la tasa de frecuencia de presentación de los mismos. Entre los distintos artículos hacemos particular mención de este trabajo del año 2011, publicado en Radiology, donde un grupo de la Universidad de Verona, Italia, publica datos de 27 pacientes, 23 de ellos con diagnóstico histopatológico de pancreatitis autoinmune y los otros 4 con diagnóstico a través de la clínica, imágenes y serología. Se evaluaron de manera retrospectiva los datos de resonancia magnética de todos los pacientes estudiadas y evaluadas por 2 médicos radiólogos con más de 15 años de experiencia en radiología abdominal cada uno de ellos. Del total de los pacientes, 52% de ellos presentaron compromiso pancreático difuso, mientras que 48% tuvieron compromiso focal. La distribución de las lesiones focales, 54% en la cabeza, 46% en cuerpo y cola. Todos los pacientes mostraron caída de señal en secuencia T1, mientras que 23 pacientes, es decir, el 93% de ellos mostraron señal hiperintensa en secuencia T2. También en 23 pacientes se determinó hipoperfusión del parénquima pancreático en fase arterial parenquimatosa, mientras que en el 7% restante la señal fue isointensa en este tiempo vascular. En 19 pacientes, es decir, el 70% de ellos, hubo intenso refuerzo en fase tardía, 26% con señal isointensa y 4% con señal hipointensa en este tiempo vascular tardío. Los cambios ductales representan otro de los criterios diagnósticos propuestos por el Consenso Internacional de Pancreatitis Autoinmune. Si recordamos la histología, los infiltrados son periductales, es decir, rodean el conducto pancreático principal y van a ocasionar compresión extrínseca del mismo, y eso es lo que vamos a intentar documentar en los estudios por imágenes, en particular mediante secuencias de colangioresonancia magnética. Hay 2 patrones imagenológicos aceptados, que si bien inicialmente fueron propuestos para estudios de colangiografía retrogradioscópica, actualmente se acepta documentarlos a través de estudios de resonancia magnética con colangioresonancia magnética. Uno de ellos es estenosis larga, mayor a 1/3 de la longitud del páncreas, y el otro es la presencia de múltiples estenosis cortas distribuidas a lo largo de la longitud del conducto. Colangioresonancia magnética orientada a visualizar el conducto pancreático. Se observa una estenosis larga, mayor a 1/3 de la longitud de todo el páncreas. Vemos lo que se conoce como signo del conducto penetrante. Es decir, en el lugar de la estenosis, continuamos observando señal del conducto atravesando el sitio de la lesión. Esto no sucede en el cáncer, donde el tumor se origina en las propias células ductales, existiendo obstrucción abrupta y ausencia de representación de señal del conducto cuando atraviesa la lesión. Otro elemento importante es que no suele haber dilatación próxima a la obstrucción, o bien si existe es muy leve. Esto también es discordante con el adenocarcinoma, donde el Wirsung y el conducto pancreático principal proximal se encuentran francamente dilatados. El otro patrón ductal reconocido es la presencia de múltiples estenosis cortas, alternantes, como observamos en estos 3 ejemplos de 3 pacientes distintos con diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Vemos en esta diapositiva al cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, pintado a comienzos del siglo XVI, la Gioconda o Mona Lisa,
y a su lado probablemente la versión más lograda, atribuida a Andrea Szalay, discípulo de Leonardo, denominada Mona Lisa del Prado. Encontrar las diferencias entre ambas pinturas se requiere un ojo entrenado, y esta analogía entre ambos cuadros nos sirve como introducción para definir la problemática que existe en establecer el diagnóstico diferencial de la pancreatitis autoinmune focal versus el adenocarcinoma ductal del páncreas. Existen múltiples artículos en la bibliografía que intentan demostrar distintos rasgos radiológicos para establecer este diagnóstico diferencial, los cuales se basan en imágenes de tomografía computada, resonancia magnética, incluso en técnicas más avanzadas como puede ser la radiogenómica y la inteligencia artificial. A pesar de toda esta evidencia publicada, el diagnóstico diferencial entre ambas entidades continúa siendo un desafío. En este cuadro se resumen los rasgos radiológicos más ampliamente estudiados y publicados que orientan hacia un diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. En la pancreatitis autoinmune focal, la lesión suele tener bordes relativamente bien definidos, puede ser multifocal y habitualmente muestra intenso refuerzo en fase tardía. El adenocarcinoma es una lesión de tipo infiltrativo y por lo tanto sus bordes van a ser imprecisos. Es una lesión única y de existir refuerzo en fase tardía suele ser leve a moderado. En la pancreatitis autoinmune focal no suele existir atrofia del páncreas caudal y la dilatación del conducto pancreático próxima a la obstrucción suele ser leve. En contrapartida, en el adenocarcinoma del páncreas hay atrofia del parénquima distal y gran dilatación del conducto pancreático proximal a la obstrucción. El compromiso de otros órganos es otro de los criterios diagnósticos cardinales propuestos por las diferentes guías de recomendación para esta enfermedad. La pancreatitis autoinmune tipo 1, linfoplasmocitaria esclerosante, forma parte de una enfermedad multisistémica de base inmune y existe compromiso en otros sitios, donde podemos mencionar a la colangiopatía, fibrosis retroperitoneal, nefritis, tiroiditis, entre otros. Por contrapartida, el subtipo 2, ductocéntrica idiopática, no forma parte de una enfermedad multisistémica. Sin embargo, hay una asociación establecida y bien conocida con las enfermedades inflamatorias intestinales, en particular con la colitis ulcerosa. En los estudios por imágenes, la presencia de compromiso de alguno de estos otros órganos de manera adicional al páncreas no solo contribuye a darle fortaleza a nuestra presunción diagnóstica de pancreatitis autoinmune, sino también colabora con intentar establecer subtipo de la enfermedad. Entre los diferentes sitios de compromiso extrapancreático, sin dudas el más frecuente es la vía biliar. Existen reportes que indican que hasta un 88% de los pacientes con pancreatitis autoinmune pueden tener compromiso biliar. El infiltrado periductal se extiende al conducto colédoco intra y suprapancreático y ocasiona un proceso inflamatorio que desde el punto de vista radiológico puede remedar a la colangitis esclerosante primaria. La colangiopatía IgG4 se presenta en pacientes mayores con un debut clínico más agudo. El pronóstico es mejor, donde hay rápida respuesta a los corticoides y no se ha demostrado, por lo menos hasta ahora, que sea predisponente de colangiocarcinoma como sí se observa en la colangitis esclerosante primaria. Desde el punto de vista de la imagen, también existen diferencias entre estas dos entidades. A diferencia del patrón en collar de perlas de la colangitis esclerosante primaria, en la colangiopatía IgG4 observamos estenosis más largas, con dilataciones fusiformes a usadas interpuestas. Suele existir mayor compromiso de la vía biliar extrahepática, es decir, observamos frecuentemente afectación del conducto colédoco, mientras que en la colangitis esclerosante primaria predomina el compromiso de la vía biliar intrahepática. En ambas entidades observamos engrosamiento circunferencial y realce tardío postcontraste de las paredes de los ductos biliares comprometidos.
colangioresonancia magnética de dos pacientes distintos con colangiopatía IgG4 en el contexto de una enfermedad multisistémica. Observamos estenosis largas con dilataciones fusiformes asociadas. En la imagen de la derecha, claro compromiso de la vía biliar extrahepática con una estenosis larga del conducto colédoco. Otro paciente que presenta en la colangioresonancia magnética compromiso de la vía biliar intrahepática con estenosis largas, en especial de ramas del conducto hepático derecho. También se visualiza impronta lateral del conducto colédoco. En las imágenes axiales se observa engrosamiento circunferencial del conducto hepático común y conducto colédoco con baja señal en secuencia T2 y refuerzo tardío post-contraste intravenoso. Si bien la tomografía computada no es el método ideal para evaluar la colangiopatía asociada a pancreatitis autoinmune, sí podemos objetivar signos de compromiso biliar manifestados habitualmente con engrosamiento concéntrico difuso de las paredes del conducto hepatocolédoco y realce parietal particularmente visible en fases tardías. Vemos en este caso plano coronal y axial. Las flechas señalizan el engrosamiento circunferencial del conducto hepático común y conducto colédoco. Y en la imagen axial a la derecha de la pantalla, los signos clásicos del compromiso pancreático con el típico aspecto en salchicha del páncreas. Otros sitios de compromiso multisistémico relacionado a IgG4 son la presencia de nefritis y fibrosis retroperitoneal que podemos establecer como diagnóstico en los estudios por imágenes del abdomen. Un tercio de los pacientes exhiben afectación renal. Las lesiones, que son frecuentemente bilaterales, comprometen predominantemente la corteza, objetivándose múltiples imágenes redondeadas o cuneiformes. Las mismas son hipointensas en secuencia T2 con moderada restricción en difusión. En cuanto a la fibrosis retroperitoneal, suele observarse en aproximadamente 10% de los pacientes, con su aspecto característico manifestado con un tejido difuso que rodea la arteria aorta, que muestra refuerzo con el contraste en fase tardía y con signos de restricción en secuencia de difusión, como vemos en este caso. La pancreatitis autoinmune tipo 2, ductocéntrica idiopática, a diferencia del subtipo 1, no forma parte de una enfermedad multisistémica. De todas maneras, hay una asociación bien conocida y establecida con las enfermedades inflamatorias intestinales, en particular con la colitis ulcerosa. Aquí tenemos el caso de un paciente de sexo masculino de 42 años de edad, quien se presenta a la consulta con dolor abdominal, diarrea mucosa y sanguinolienta. Se realiza un estudio de tomografía computada, donde las flechas blancas nos muestran claramente un engrosamiento parietal circunferencial difuso y homogéneo del colon izquierdo y colon sigmoides, con mayor refuerzo con el contraste intravenoso de este sector colónico, así también con signos de congestión vascular de los vasos del mesosigma. Vemos también la región corpocaudal del páncreas aumentada de tamaño y con un halo hipodenso atribuible a un probable signo del halo rodeando el parénquima afectado. Las imágenes en plano axial consolidan estos hallazgos. Observamos aumento de tamaño de la región corpocaudal del páncreas con pérdida de definición de sus contornos, y las flechas blancas nos muestran claramente los signos de colitis. Al paciente se le indica una resonancia magnética con el objetivo de convalidar los hallazgos y la sospecha diagnóstica de pancreatitis autoinmune asociada a colitis ulcerosa, y este estudio nos muestra cómo la región corpocaudal del páncreas presenta baja intensidad de señal en secuencia T1 cuando se lo compara con el resto del parénquima pancreático sano. En secuencia T2 la señal es hiperintensa y hay signo de restricción en secuencia de difusión.
El dosaje de inmunoglobulina G4 sérico fue normal, lo cual es esperable para la presunción diagnóstica de un subtipo 2 de pancreatitis autoinmune. Teniendo en cuenta la clínica y el hallazgo tomográfico, también es sometido a una videocolonoscopía con toma de biopsia, cuya histología refleja el diagnóstico de colitis ulcerosa. El paciente es tratado con mesalazina y prednisona y la resonancia magnética de control realizada a los 60 días nos muestra una tendencia a la normalización en el tamaño y la señal del sector pancreático previamente afectado. La pancreatitis autoinmune tiene como característica presentar una rápida y significativa respuesta al tratamiento con corticoides con tasas de remisión cercanas al 100%. Hay mejora de los síntomas, normalización de las imágenes y valores séricos de inmunoglobulina G4. La respuesta terapéutica es un criterio diagnóstico aceptado, pero se hace fuerte énfasis en la necesidad de hacer previamente un exhaustivo descarte de cáncer. Las recaídas son frecuentes, mitad de los pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 1, menor riesgo de recurrencia en el subtipo 2. Si bien la respuesta a los corticoides suele ser muy buena, hay que considerar que pacientes con pobre respuesta o recaídas frecuentes pueden cursar con un pronóstico desfavorable con evolución en insuficiencia pancreática exócrina y endocrina con desarrollo de diabetes. Veamos el siguiente caso. Se trata de un paciente de 35 años de edad, de sexo masculino, que consulta por un cuadro de dolor abdominal epigástrico de 2 semanas de evolución, sin ictericia ni pérdida de peso. El laboratorio era normal, sin elevación de inmunoglobulina F4 y con marcadores tumorales normales. Se solicita resonancia magnética con contraste intravenoso. Vemos en este estudio dinámico, en fase sin contraste, en la cola de la glándula, una lesión hipointensa de bordes relativamente bien definidos. Fase arterial parenquimatosa pancreática, el sector comprometido es hipovascular en relación al resto del parénquima que realza en forma intensa de manera normal. En fase portal, el páncreas afectado comienza a realzar, pero este refuerzo es notable y mucho más intenso en tiempo tardío. Se discute el paciente en comité multidisciplinario de tumores hepatobiliopancreáticos, planteando como principal diagnóstico la posibilidad de una pancreatitis autoinmune focal. Sin embargo, no era posible descartar categóricamente, aunque menos probable, la posibilidad de un adenocarcinoma. Se decidió realizar econdoscopía, la cual no fue posible efectuar por carecer de disponibilidad. Hubiera sido un método diagnóstico fundamental en este paciente. Se decide, por lo tanto, y dado los hallazgos radiológicos bastante sugestivos, la realización de una prueba terapéutica con corticoides. Vemos aquí la resonancia magnética al diagnóstico y luego de 3 semanas de la inducción terapéutica, como la cola del páncreas reduce francamente su tamaño. En la evaluación con contraste intravenoso hay cierta tendencia a la normalización del realce y en el estudio postcorticoides no se observa restricción evidente en secuencia de difusión, el cual es un excelente biomarcador imagenológico de respuesta terapéutica. Teniendo en cuenta la respuesta al tratamiento, epidemiología y ausencia de serología acorde, se asume como una pancreatitis autoinmune tipo 2. El paciente continúa en controles, sin recurrencias y sin desarrollo de colitis ulcerosa. Vemos otro caso, paciente de sexo femenino, 70 años de edad, pérdida ponderal del 10% de su peso habitual en las últimas 3 semanas. Refiere dolor abdominal epigástrico y en el laboratorio se observó elevación de marcadores tumorales. Los hallazgos imagenológicos son relativamente similares a los del paciente anterior. Lesión en región corpocaudal, hipoperfundida en fase arterial y con leve a moderado realce en fase tardía.
Es importante recordar que el adenocarcinoma ductal, por su componente fibroso, desmoplásico, puede exhibir realce tardío, aunque en general no tan intenso como en la pancreatitis autoinmune. Teniendo en cuenta el cuadro clínico y laboratorio, se decide cirugía sin estudios adicionales previos a la intervención quirúrgica. El resultado de la anatomía patológica fue un adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado. Los dos casos clínicos que vimos son un claro ejemplo de cómo estas patologías deben ser abordadas de manera interdisciplinaria. La experiencia, conocimientos y habilidades conjugadas de cada uno de los especialistas, sin lugar a dudas, ha demostrado ser la manera de trabajo que mejores resultados obtiene y mayores beneficios brinda a los pacientes. Nosotros como radiólogos debemos involucrarnos en este proceso. Como conclusión, recordar los criterios diagnósticos cardinales propuestos por las diferentes guías de manejo clínico de la enfermedad, donde debemos evaluar a través de las imágenes no solo hallazgos parenquimatosos pancreáticos, sino también cambios ductales. Recordar buscar compromiso de otros órganos, siendo la vía biliar el sitio más frecuentemente afectado a nivel extrapancreático. Este compromiso va a contribuir no solo a darle fortaleza a nuestro diagnóstico presuntivo, sino también va a ayudarnos a determinar el subtipo de la enfermedad. Tener en cuenta la forma focal, que si bien no es la más frecuente, cuando se presenta es un gran desafío diagnóstico y obliga a diferenciar la pancreatitis autoinmune del adenocarcinoma. Quiero agradecer nuevamente a los directores del curso por haberme convocado y también quiero brindar un especial agradecimiento a los integrantes del Comité de Enfermedades Hepatobiliopancreáticas del Hospital Udaondo.